Hace solamente un par de días, con ocasión del Congreso de la Asociación Andaluza de Filosofía, que Víctor Gómez Pin me dedicó este libro, uno de los últimos que ha sacado, que creo que va por la tercera edición ya, El honor de los filósofos, en la editorial Acantilado. Digamos que después de tantos años, después de haberlo vuelto a ver, pues me pone algo así como: Fran, que tras tantos años sigue fiel a sus grandes maestros, Leibniz en particular. Un abrazo, Víctor Gómez Pin. Bien, este librito tiene, bueno, librito entre comillas, vamos a ver, porque tiene 500 y pico páginas. Es un libro en cierto sentido anómalo, pero al mismo tiempo muy consecuente con la labor teórica, con su trayectoria, porque es una reivindicación en cierto sentido de la categoría de sujeto. Lo digo porque en los años 60, 70, digamos, la categoría de sujeto empezó a deshilacharse. Y en cierto sentido va un poco a contracorriente, pero contiene también algo de aquellas críticas que se efectuaron en su momento. Lo digo porque esta reivindicación de la andreia, es decir, lo que se podría traducir por virilidad o valentía o, digamos, aplomo ante un peligro cierto por parte de diferentes sujetos, es ilustrado con multitud de ejemplos que se dan a lo largo de la historia, desde Cavallés, con la resistencia francesa, Catón, Sócrates, Leibniz, Spinoza, Émilie de Châtelet, Olympe de Gouges, en fin, un montón de referentes donde Víctor Gómez Pin se ha sumergido en sus respectivas biografías buscando ese momento en el cual, digamos, la exigencia filosófica, es decir, esa voluntad de seguir pensando más allá de las circunstancias en las que uno se encuentre, es ilustrada con los ejemplos concretos de estos individuos, los cuales no se reivindican porque sí, es decir, lo importante no es su personalidad concreta, de hecho eso prácticamente no interesa, sino más bien todo lo contrario, es el momento en el que todo aquello a lo cual estamos adheridos por nuestras propias circunstancias personales sencillamente se olvida en favor de algo más importante. Y ese algo más importante es, digamos, una búsqueda de la verdad, una búsqueda del concepto que va más allá de los instintos básicos de supervivencia. Incluso casi podría decir de reproducción, pero en principio de supervivencia, porque la muerte de los filósofos es aquello que da unidad temática al texto en cuestión. De hecho, esa unidad temática es lo que hace que el texto, digamos, tenga una continuidad, porque desde un punto de vista narrativo, digamos, los capítulos son relativamente independientes entre ellos. Es decir, que quizá no hubiera podido pasar nada si la segunda parte hubiera estado en la tercera hubiera estado en la segunda, y asimismo entre los diferentes subcapítulos de cada una de ellas. Es decir, que no tiene una unidad narrativa, pero sí tiene una unidad temática y subtemática muy fuerte, que es aquella en la que ha insistido él especialmente. En fin, probablemente la causa sea que muchos de estos textos se fueron publicando en el blog, el Boomerang, que Gómez Pin tiene en la red, y por lo tanto, digamos, esta labor de antologizar esos textos relativamente independientes hace que esa unidad narrativa, que no era la pretensión, sencillamente haga que el libro adolezca de esa falta, lo cual no significa que muchos de esos capítulos se estén especialmente logrados. A mí me ha gustado mucho el de Cavallés, hay otro sobre Leibniz, otro sobre Spinoza, el de Olympe de Gouges es fantástico, y
Cabría hablar lo mismo el de Bruno o el de Boecio, o incluso aquellos en los cuales se comenta Einstein o Gödel o multitud. Es decir, el, el abanico de personajes verdaderamente memorables, de inmortales, casi se podría decir, eh, que Gómez Pin tiene el acierto de repasar, digamos, es fantástico. Son verdaderos lugares donde el pensamiento se impone a la subjetividad, aunque inevitablemente encarnada en un individuo, el cual tiene que arrostrar las dificultades correspondientes. En fin, Víctor Gómez Pin tiene una trayectoria muy amplia y el libro en cuestión, que por cierto me he comprado porque Gómez Pin dice que los libros que se regalan no se leen, lo cual, si no es una ley de la naturaleza, se parece mucho a ella, pues Gómez Pin digo que ha sido para mí una referencia, y lo sigue siendo, desde mi juventud, desde prácticamente mis inicios filosóficos, y considero que es un ejemplo de cómo hay que tomarse en serio esto de la filosofía.